La mayoría de las personas no vive desde su identidad. Vive desde su herida. Y mientras no distingas la diferencia, seguirás creyendo que tu reacción es tu esencia. Cuando alguien te rechaza, no solo sientes dolor, sientes que algo en ti fue invalidado. Cuando fracasas, no solo pierdes una oportunidad, sientes que tu valor disminuye. Cuando te comparan, no solo escuchas una opinión, la conviertes en una medida interna. Eso revela algo profundo. Tu identidad está siendo construida por experiencias, no por diseño. El problema no es que hayas sido herido. El problema es que comenzaste a definirte desde la herida. Una herida no tratada termina convirtiéndose en identidad adoptada. Si fuiste rechazado, empiezas a verte como insuficiente. Si fuiste ignorado, empiezas a verte como invisible. Si fuiste criticado constantemente, empiezas a verte como defectuoso. Y sin darte cuenta, construyes tu identidad alrededor de eventos. Pero los eventos no fueron diseñados para definirte. Tu identidad no nació en el trauma, nació en propósito. El conflicto comienza cuando el alma toma experiencias y las convierte en definiciones. El alma interpreta. Y muchas veces interpreta desde dolor. Entonces, cada experiencia negativa se convierte en una etiqueta, y tú comienzas a vivir intentando compensar esa etiqueta. Si te sentiste inferior, buscas destacar. Si te sentiste pequeño, buscas controlar. Si te sentiste rechazado, buscas aprobación constante. Y aunque logres reconocimiento, la herida sigue hablando. Porque el problema nunca fue externo, fue interno. La herida no tratada termina ocupando el lugar de la identidad espiritual. Y cuando eso ocurre, el espíritu pierde liderazgo. Recuerda algo fundamental. El alma experimenta. El espíritu afirma. El alma registra lo que pasó. El espíritu define quién eres. Pero cuando el espíritu está silencioso, el alma comienza a autodefinirse. Y el alma es variable. Hoy se siente fuerte. Mañana se siente frágil. Hoy se siente segura. Mañana duda. Si tu identidad depende del alma, tu estabilidad será fluctuante. Por eso algunas personas viven en extremos. Un día se sienten capaces de todo. Al siguiente, incapaces de avanzar. No es incoherencia, es identidad mal anclada. El espíritu fue diseñado para anclar identidad. No en desempeño, no en aprobación, no en comparación, en diseño. Diseño implica intención, implica propósito previo, implica valor intrínseco. Tú no comenzaste a tener valor cuando alguien te reconoció. No comenzaste a tener identidad cuando alguien te afirmó. Tu identidad precede tu experiencia. Pero cuando no conoces tu identidad espiritual, terminas viviendo a merced de lo que sucede. El alma reacciona a lo que ocurre. El espíritu sostiene lo que es. La herida grita. El diseño permanece. El problema es que muchos han aprendido a escuchar más fuerte la herida que el diseño. Por eso, la validación externa se vuelve adictiva. Cada aprobación momentánea intenta silenciar la inseguridad interna. Pero la inseguridad no desaparece, porque nunca fue tratada en el nivel correcto. No se trata de repetir frases motivacionales. Se trata de restaurar liderazgo espiritual. Cuando el espíritu vuelve a alinearse con Dios, recupera claridad sobre identidad. Y cuando hay claridad, la herida deja de definir. No significa que desaparece el recuerdo. Significa que pierde autoridad. La herida puede explicar tu historia, pero no puede gobernar tu identidad. Sin embargo, mientras sigas viviendo desde el alma herida, interpretarás cada evento como confirmación de tus inseguridades. Te rechazan y dices, siempre pasa lo mismo. Te equivocas y dices, yo nunca hago nada bien. Eso no es realidad, es narrativa interna, construida desde dolor. Y esa narrativa solo puede ser desmontada cuando el espíritu vuelve a ocupar su lugar. No fuiste diseñado para vivir reaccionando al pasado. Fuiste diseñado para vivir afirmado desde el espíritu. Pero para que eso ocurra, debes reconocer algo primero.
Tal vez no has estado viviendo desde identidad. Has estado sobreviviendo desde herida. Reconocer que has vivido desde la herida es el primer paso, pero no es suficiente. Porque identificar el problema no restaura automáticamente el orden. La pregunta ahora es más profunda. ¿Cómo se desplaza la herida del centro y se restaura la identidad espiritual? Primero, necesitas entender algo esencial. La herida habla desde la memoria. El espíritu habla desde el diseño. La memoria conserva lo que ocurrió. El diseño conserva lo que eres. Si no aprendes a distinguir esas dos voces, terminarás creyendo que tu pasado tiene más autoridad que tu propósito. Y el pasado explica, pero no define. La restauración comienza cuando el espíritu recupera conexión con Dios. Porque la identidad espiritual no se construye por autoafirmación, se revela por alineación. El alma intenta construir identidad acumulando experiencias positivas. El espíritu afirma identidad desde relación. Por eso muchas personas, aún alcanzando metas, siguen sintiendo inseguridad, porque están intentando sanar identidad desde logros externos. Pero la herida no se sana con éxito, se sana con verdad, y la verdad no siempre es emocional, es estructural. Cuando el espíritu se alinea con Dios, recibe claridad, y la claridad confronta narrativas internas equivocadas. Si creciste creyendo que no eras suficiente, esa creencia se instaló en el alma la repite, la interpreta, la confirma con cada experiencia negativa. Pero cuando el espíritu lidera, comienza a cuestionar esa narrativa. No desde emoción, desde verdad. La restauración no es ignorar la herida, es quitarle autoridad. La herida puede decir, no eres capaz. El espíritu responde, fuiste diseñado con propósito. La herida puede decir, siempre fallas. El espíritu responde, tu valor no depende de desempeño. La herida puede decir, necesitas aprobación. El espíritu responde, tu identidad ya está afirmada. Este conflicto no es imaginario, es real, es una batalla de gobierno interno. Si el alma herida gobierna, interpretarás cada circunstancia como confirmación de inseguridad. Si el espíritu gobierna, reinterpretarás cada circunstancia desde identidad. Eso cambia todo. Un fracaso deja de ser evidencia de incapacidad y se convierte en proceso de crecimiento. Una crítica deja de ser ataque personal y se convierte en información evaluable. Un rechazo deja de ser sentencia de insuficiencia y se convierte en redirección. La restauración no elimina experiencias, reordena interpretación, pero para que eso ocurra, el espíritu debe fortalecerse. ¿Y cómo se fortalece? No por emoción intensa, no por momentos esporádicos. Se fortalece por conexión constante. El espíritu necesita alineación continua con Dios, porque de ahí proviene la afirmación verdadera. Sin conexión, el alma retoma control. Y el alma, cuando está herida, tiende a exagerar. Exagera el miedo, exagera la inseguridad, exagera la comparación. Pero el espíritu trae perspectiva. No minimiza el dolor, lo coloca en contexto, y el contexto cambia reacción. Muchos intentan sanar identidad trabajando únicamente el alma. Analizan el pasado, exploran recuerdos, procesan emociones. Eso es importante, pero no suficiente. Porque si el espíritu no lidera, el alma puede entender el trauma y aún así seguir definida por él. La verdadera restauración ocurre cuando el espíritu redefine lo que el alma interpretó mal. Eso no significa negar tu historia. Significa impedir que tu historia gobierne tu identidad. Tu pasado explica por qué reaccionas como reaccionas, pero no determina quién eres. Cuando el espíritu recupera liderazgo, algo cambia profundamente. Ya no necesitas demostrar valor, empiezas a vivir desde valor. Ya no necesitas aprobación constante, empiezas a actuar con seguridad interna. Ya no reaccionas desde herida, respondes desde identidad. Y esa transición no es instantánea, es progresiva, es un reordenamiento constante.
Cada vez que eliges responder desde verdad en lugar de desde inseguridad, estás fortaleciendo liderazgo espiritual. Cada vez que decides no definirte por el error, estás desplazando la herida del centro. Recuperar identidad espiritual no es convertirte en alguien nuevo, es volver al diseño original. No fuiste creado para vivir defendiendo tu valor, fuiste creado para vivir afirmado en él. Pero eso solo ocurre cuando el espíritu vuelve a ocupar su lugar como autoridad interna. Mientras tanto, seguirás reaccionando desde memorias en lugar de vivir desde propósito. La pregunta ahora no es si has sido herido. La pregunta es, ¿quién está gobernando tu identidad hoy? Tal vez ahora entiendes algo esencial. Tu mayor lucha no era contra personas, ni contra circunstancias, ni siquiera contra tus errores. Era una lucha de identidad. Mientras la herida ocupó el centro, viviste reaccionando, defendiéndote, intentando demostrar valor. Pero el diseño original nunca fue ese. Fuiste creado para vivir afirmado, no para sobrevivir validándote. La restauración no ocurre cuando eliminas tu pasado, ocurre cuando el espíritu recupera autoridad sobre él. Tu historia puede explicar procesos, pero no puede definir tu esencia. La herida puede narrar lo que pasó, pero no tiene derecho a gobernar quién eres. La verdadera libertad comienza cuando decides vivir desde diseño y no desde memoria. La pregunta final no es ¿qué te hicieron? Es esta: ¿desde dónde estás viviendo hoy?